Mi familia me echó de casa y tomó el dinero de mi herencia para dárselo a mi hermana. Y ahora que están en la calle, están pidiendo mi ayuda. Yo era el segundo hijo de mis padres y, por supuesto, no estaba planeado. A diferencia de mi hermana, que no solo estaba planeada, sino que también era una niña, y según mis padres, debía ser protegida a toda costa. Esto significaba que mi hermana podía hacer cualquier cosa en casa, incluyendo tomar mis cosas, mi dinero, destruir mis tareas, romper mis juguetes, etc. Siempre que me quejaba con mis padres, simplemente me decían que dejara de ser mimado y terminaban castigándome por esto. Terminé acostumbrándome y dejando que todo sucediera. Por supuesto, me molestaba, pero mis compañeros de clase conocían la situación y terminaban ayudándome escondiendo el dinero que ahorraba en sus casas o los juguetes que compraba. Sin embargo, una de las peores cosas que sucedió debido al comportamiento de mis padres fue cuando mi abuelo falleció. A diferencia de mis padres, a mi abuelo le caía muy bien. Me encantaba pasar los fines de semana en su casa y para mí era mi verdadero padre. Cuando falleció, me dejó una cantidad significativa de dinero, pero más importante aún, dejó varias propiedades hechas para mí. Esto sucedió durante mi adolescencia y estaba feliz de que me diera estas propiedades, ya que significaba que cuando cumpliera 18 años tendría un lugar al que ir y finalmente escapar de mi familia. Sin embargo, como aún era adolescente, se suponía que mi familia sería la tutora legal de las propiedades hasta que cumpliera 18 años. Pero contrario a lo que pensaba, cuando cumplí 18 años, me dijeron que ya habían vendido todas las propiedades para darle el dinero a mi hermana y yo no podía hacer nada al respecto. Mi padre es abogado y si intentaba denunciarlos, simplemente inventarían algo y no pasaría nada. Dicho esto, me echaron de la casa. Fue un momento muy difícil en mi vida. Tuve que quedarme en la calle durante semanas hasta que finalmente confesé mi situación a un amigo de la escuela y él aceptó albergarme en su casa. Tuve que trabajar y darle una parte de mi salario. Pero sinceramente, estoy muy agradecido y sé que si no fuera por él, probablemente ni siquiera estaría aquí hoy. Después de eso, por primera vez, mi vida mejoró. Después de estudiar duro, logré aprobar un examen del gobierno local y conseguí un trabajo que pagaba lo suficiente como para finalmente mudarme a mi propia casa. Conseguí una novia, ascendí en el trabajo y hasta ahora mi vida era perfecta hasta que un día escuché el timbre. Mi novia estaba fuera del estado por trabajo, así que no sabía quién podía estar visitándome y para mi sorpresa, cuando abrí la puerta, era mi familia. No los veía desde que me echaron de la casa, así que fue definitivamente una sorpresa. Antes de que pudiera decir algo, me dijeron que les debería alrededor de $5,000. Después de recuperarme del shock, pregunté por qué debería hacer eso, y dijeron que debía darlo porque era mi deber. Después de escuchar eso, simplemente reí y traté de cerrar la puerta, dejándolos hablar solos, pero mi padre se dio cuenta y cambió su tono diciendo que necesitaban mi ayuda. Decían que ya no tenían más dinero y debido a los gastos excesivos de mi hermana, tuvieron que vender la casa para pagar deudas. Me estaban pidiendo $5,000 porque, según ellos, se mudarían a una de las casas que mi abuelo dejó para mí, pero no tenían dinero para el viaje. Les dije que estas casas eran legítimamente mías y que nunca los ayudaría y deberían irse inmediatamente de frente a mi casa, antes de llamar a la policía. Después de mucha discusión y después de sacar mi teléfono y marcar el número de la policía frente a ellos, se fueron. Sin embargo, lo que no saben es que ahora que sé que mis casas nunca fueron vendidas y fue solo su mentira, los demandaré y recuperaré todo. Sé que probablemente todavía tengan todas las casas, así que las tomaré todas. Seguro se enfadarán cuando se enteren de que los demandaré, pero simplemente no me importa y no me importa si terminan en la calle. Mi abogado entregará la notificación de la demanda mañana y cuando se enteren, actualizaré a todos. Ahora puedes comprobar si hay una parte 2 presionando compartir y más.